Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy quiero que meditemos bajo el tema ¿cómo cargas el arca de Dios? Vamos a la palabra del Señor en primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo del 7 al 12, donde nos dice: Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Hoy día la gente se preocupa por todo, hasta por las cosas más insignificantes, mientras que los grandes siervos de Dios encontrados en la Biblia, su mayor preocupación siempre fue ser portadores y transmisores de la presencia de Dios en sus vidas. Moisés, por ejemplo, preocupado por él y su pueblo, le dijo en una ocasión a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. A Josué, el ánimo que siempre le acompañó en sus batallas era saber que el Señor estaría con él y con su pueblo por donde quiera que fuesen. La presencia de Dios no estaba encerrada en el arca del pacto, pero aquel era el lugar que Dios había designado como punto de encuentro con su pueblo Israel. Su presencia se manifestaba allí. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, la misma es tangible o palpable. Todos podemos sentirla, se puede percibir en el ambiente espiritual. La presencia de Dios es una atmósfera que envuelve el cuerpo, como una nube que carga el ambiente de bendición, plenitud y gozo, pero también se convierte en guía para llevarnos a lugares seguros. Sí, querido hermano, te pregunto hoy, ¿quieres presencia de Dios en tu vida y sobre los tuyos? David quería esa presencia de Dios en su vida, en su hogar, sobre su pueblo y su reinado. Por eso no bastaría en conformarse o saber que la casa de Obed-Edom había sido bendecida por ella. Él quería aquella presencia. En su primer intento al llevar el arca, David había fallado, pero esta segunda vez no se podía dar el mismo lujo. Para no fracasar, David indagó según las ordenanzas de Dios de cómo debía transportar el arca. Y aquí aprendemos algo. ¿Queremos presencia de Dios? ¿Pero sabemos cómo cargarla? Veamos hoy bajo el prisma de la palabra y basados en esta historia lo que sería una condición clave para cargar el arca de Dios o la presencia de Dios con nosotros y para los demás. Para cargar el arca de Dios se necesita responsabilidad. Toda la atención de Dios en esta historia se centró en los movimientos que hacían David y su gente con el arca. El arca era el centro de adoración en Israel, es decir, Dios siempre estuvo y estará interesado en compartir su presencia con su pueblo, pero Él quiere que si la aportamos o transportamos, lo hagamos de la manera correcta. Estaba bien que David quisiera llevar el arca a Jerusalén, pero el método para hacerlo no podía ser equivocado, no se podía hacer lo correcto de una manera incorrecta. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 7 dice: Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Luego leemos en el versículo 9 y 10: Pero cuando llegaron al lugar conocido como la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Se encendió contra Usa el furor del Señor y lo hirió, porque había extendido su mano hacia el arca y murió allí delante de Dios. Algunos dirán: ¿por qué este accidente tan trágico en una historia tan aparentemente noble y hermosa? ¿Sabes por qué? Porque lo que querían hacer lo estaban haciendo mal. Esta historia quedó registrada en este texto bíblico porque Dios estaba interesado en que sepamos exactamente las consecuencias de desobedecer sus instrucciones en lo concerniente a su divina presencia. Alguien ha dicho que ese castigo fue muy severo de parte de Dios, porque Usa simplemente extendió su mano para sostener el arca cuando parecía caerse del carro. Oh, queridos hermanos, pero Usa y los demás debían saber que el arca que cargaban debían cargarla con responsabilidad. Responsabilidad
se logra con conocimiento de las instrucciones. Nunca podrás ser responsable realizando una tarea si antes no sabes cómo hacerla. El arca nunca debió haberse montado ni trasladado en aquel carro, porque Dios había dado instrucciones específicas de cómo trasladar el arca cuando la fueran a mover de un lugar a otro. Otras partes del tabernáculo podían ser transportadas en carro, pero el arca del pacto no. Dios le dijo a Moisés en Números capítulo 4 versículo 15 encontramos: cuando haya que mudar el campamento, llegarán los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Era una instrucción clara, algo que ellos debían saber. Si el arca era trasladada de manera diferente, no estarían dando el testimonio correcto tal como Dios lo había establecido. La intención y disposición de David y su gente eran buenas, pero todo lo estaban haciendo de la manera incorrecta. Sí, todos queremos presencia de Dios a nuestro lado, pero nunca meditamos si estamos haciendo lo correcto para aportarla en nuestras vidas. Queremos que Dios no se aparte ni un segundo de nosotros, pero tristemente olvidamos las condiciones y estatutos establecidos por Dios para que esto suceda. Debemos cargar la presencia de Dios con regocijo, pero también con santidad. Leemos en el versículo 11 y 12, David tuvo pesar, porque el Señor había castigado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de llevar a mi casa el arca de Dios? Lógicamente, David se entristeció mucho, y lo mismo habría sucedido con nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos tratando de portar la presencia de Dios en nuestras vidas, pero resolviendo los asuntos a nuestra manera? Y luego, cuando fracasamos, nos preguntamos como David: Señor, ¿cómo es que debía hacer esto entonces? Debemos aprender a esperar en la vida hasta que no tengamos una duda de que Dios ha preparado el camino que hemos de recorrer. Tengamos cuidado, porque a veces la actitud impulsiva de lanzarse y avanzar por la fe, pensando que la presencia de Dios va con nosotros, puede resultar más bien en imprudencia que en fe. Bien pudiera ser orgullo, presunción o la evidencia humana de un carácter agresivo o emprendedor, porque lo menos que hemos hecho es preguntarle a Dios si vamos por un buen camino y acompañados de su presencia. Esperemos una señal clara del Señor, así como David tuvo que esperar para hacer todo con responsabilidad, basado en las instrucciones de Dios. Esa actitud sí será una actitud de fe, que descanse en la certeza de que Dios con su presencia intervendrá en el momento oportuno de acuerdo a sus planes y propósitos. ¿Queremos presencia de Dios? Avancemos de la manera que Dios quiere entonces que se haga. Responsabilidad se logra sintiendo el peso sobre nuestros hombros. ¿Ha escuchado a algunos decir: tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros? Primer libro de Crónicas capítulo 15 versículo 2 nos dice: entonces David dijo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Alguien dijo: el éxito en la vida no solo consiste en reconocer las cosas que hicimos mal, sino en hacerlas como se debían hacer. En esta historia no solo David debía reconocer que lo habían hecho mal, sino hacerlo como debían. El arca solo podía ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Y usted se preguntará: ¿por qué? Porque ella representaba a Cristo. Cristo es la palabra viviente de Dios que debe ser llevada incluso hoy por individuos. Muchos quieren cumplir con sus responsabilidades de la manera más fácil. Oh querido hermano, aunque usemos muchos recursos técnicos y avanzados para difundir la palabra, la responsabilidad mayor de llevar a diario la presencia de Dios a cualquier lugar es del propio hombre. Somos nosotros los que debemos idear, trabajar e impulsarnos unos a otros para que esto se produzca. Tenemos la responsabilidad de llevar el arca de Dios al trabajo, a la escuela, a donde quiera que vayamos. Efesios capítulo 6 versículo 15 nos dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. También nos dice la Biblia: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Algunos se quejan de tener que llevar la presencia de Dios a otro, pero esto tiene su precio.
Otros con gozo, alegría y hasta con lágrimas, sin pesar ninguno, cargan esa presencia, compartiéndola con muchos. Nos dice la Biblia en el Salmo 126, versículo 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Figurativamente hablando, diremos que no podemos llevar la presencia de Dios a ningún lugar sobre ruedas. No tratemos de montarla en el carro de otro ni aligerar esa carga depositándola sobre otro. Debemos llevarla nosotros mismos. Cada uno tiene que llevar su propia responsabilidad. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:5, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Arrimemos el hombro a nuestro hermano para difundir la presencia de Dios en un mundo que lo necesita desesperadamente. Dios no escribe su evangelio sobre el cielo, porque este mensaje tiene que ser transmitido por sus hijos. David aprendió la lección luego de pasar por aquella triste experiencia. Nos resultaría fácil decir, ¿por qué David no actuó correctamente en un principio? La experiencia nos hace reconocer que nosotros también aprendemos de nuestros errores y fracasos. Esta es la manera en la que la mayoría de nosotros aprendemos también las lecciones de la vida. Escucha bien, querido hermano, si queremos presencia de Dios, cuidémonos del peligro de caminar siguiendo impulsos humanos en vez de actuar siguiendo las instrucciones de Dios. Cuidémonos además del peligro de caer en el conformismo al pensar que otro puede realizar el trabajo que nos toca a nosotros. Recuerda que tu hombro y el mío fueron destinados para cargar la presencia de Dios, porque somos sacerdotes del nuevo pacto. Si hay algo que corregir, escucha la voz del Espíritu hoy que te dice, ¿cómo cargas el arca de Dios? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo Noel Cardoso Mayoral. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también reciban la bendición.